Bueno, pues bienvenidos a M&A Wave by Pipeline Capital, el video podcast donde exploramos las historias de emprendedores, donde escuchamos a los emprendedores contarnos su trayectoria, su experiencia corporativa. Y hoy tenemos con nosotros pues, a André Zimmermann. Hoy para mí es día especial porque a André le vamos a analizar como emprendedor. André, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Carlos. Muy contento de estar aquí. Bueno, digo, le vamos a analizar como emprendedor porque también es socio de Pipeline Capital, pero hoy el rol de André es el de emprendedor. Vamos a desgranar, vamos a intentar entender las claves de su trayectoria y empezamos con ello. Voy a empezar con una presentación un poquito general de André persona, André profesional. André es brasileño, de origen alemán. Zimmermann, el apellido es chivato en ese sentido. Vivió en Alemania, vivió en Suiza, volvió a Brasil, empezó a trabajar también en Brasil, pasó a Europa y volvió otra vez a Brasil. O sea, has estado en un permanente puente aéreo Europa-Brasil, tanto en trayectoria personal como profesional, con grandes emprendimientos cross-boarding, grandes emprendimientos de ida y vuelta en todo ese recorrido Europa-Brasil. Actualmente, pudiendo elegir en cualquier lugar del mundo, vives en Valencia. Si no estoy mal informado, ahora mismo te encuentras en la provincia de Valencia, en Chulilla, un sitio absolutamente mágico. Y bueno, pues yo creo que si te parece empezamos un poco a desgranar tu historia. Algo que matizar de lo que he dicho. ¿Te sientes más brasileño, más alemán, suizo, español ya? Sí, claro, yo soy una mezcla de referencias y de orígenes, ¿no? Pero es exactamente como tú lo dices, Carlos. Me conoces bien ya. Yo siento que tengo un poquito de cada país, de cada cultura y por supuesto mucho ya de España, que es la segunda vez que estoy viviendo en España y sumando los dos periodos son ya 10 años. Entonces, mis amigos también ya se me notan cositas, ¿no? de España y yo encantado de tener este privilegio, ¿no? De poder sumar orígenes y distintas culturas, que es un poco lo que al final termina siendo, ¿no? un poco de mí, ¿no? Es lo que yo soy de verdad, un poco esta mezcla de culturas. Estupendo. Pues hoy estamos aquí porque, claro, tu recorrido emprendedor, después de haber sido ejecutivo en grandes compañías, porque estuviste en Avast aquí en España y luego también en una de las compañías de Avast, luego nos comentarás, siendo el managing director allí en Brasil, vienes más por la trayectoria empresarial, ¿vale? Desde Blasting News, Ampliva, antes denominada Glow, SmartClip, Oliver, Pipeline Capital. O sea, al final, desde luego que yo creo que es un emprendedor nato, eres una persona perfecta para hoy explicarnos un poco qué es lo más relevante. Tengo muchas ganas de conocer un poco cuál han sido tus mayores hitos, cuál los consideras tú desde fuera. Yo creo que probablemente uno de los mayores hitos está por venir, que es la operación de Oliver. A mí me llama poderosamente atención que hayas sido capaz de desarrollar SmartClip desde un punto de vista global con tus socios y venderlo a 3Media. Yo creo que lo que más te define como emprendedor es esa capacidad para entender el potencial de las compañías, especialmente para mí en lo que ha tenido que ver con el cross-border. Eh, me, me, fascina el expertise global que tienes, el entendimiento de la tecnología y en mi caso pues he tenido la suerte de participar, de hacer 2 operaciones de M&A, pero no he encontrado hasta ahora a nadie con un dominio del M&A como tú. Entonces, yo creo que esto vamos a desgranarlo un poco
Para mí, tu talento es diferencial en la industria y es una suerte. Por eso yo creo que tener la oportunidad hoy de escucharte, ¿no? Y desde luego que pensando en qué tres palabras, eh, eh, si tuviese que describir un poco los proyectos que has hecho, ¿cuáles son las tres palabras que te definirían como emprendedor desde fuera, analizando y en mi caso con la suerte de conocerte? Uno es muchas empresas y eso a tu edad eh, es un hito, desde luego. Todas con una base tecnológica y eso en estos tiempos yo creo que es muy destacable y todas han sido muy escalables. Yo creo que son características relevantes, ¿no? Y entonces, después de un poco de toda esta introducción, para poner en contexto a quienes nos están viendo de tu trayectoria, voy a empezar a lanzarte unas preguntas, lo solemos hacer un poco cronológicamente y por franjas, y yo creo que para entenderte probablemente haya que bucear un poquito hacia atrás, ir un poco a tus estudios, ¿no? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo influyó eso en tu formación? ¿Alguna parte de tu formación ya empujó hacia eso o no simplemente te ha construido como profesional y no ha sido tan determinante? Bueno, lo primero, Carlos, muchas gracias por las amables palabras. Yo creo que exageras mucho cuando me describes. Además, lo de ser un emprendedor nato, pues no lo sé. Yo creo que he ido aprendiendo mucho. Y aquí, para contestarte, yo creo que pues, soy un privilegiado. O sea, he tenido mucha suerte en la vida en varias cosas, ¿no? Lo primero es que es lo de nacer en una familia ya de origen, pues no nacido en Brasil, pero de origen alemán, y luego poder desde pequeño irme a vivir a otro país, en este caso a Suiza. Eso me da ya la posibilidad de crecer hablando dos idiomas, ¿no? Y luego el hecho de que empecé hablando dos idiomas, el alemán y el portugués, luego también me permitió ir a un colegio alemán, y en este colegio alemán en Brasil aprendí desde pequeño muy bien el inglés. Digamos que el inglés que se aprende en los colegios en Brasil no es el mejor, ¿no? Pero en un colegio alemán la verdad es que el aprendizaje es muy bueno del inglés. Entonces yo salí del colegio con 17 años hablando bien tres idiomas, ¿no? Y de hecho mi primer trabajo fue como profesor de alemán y de inglés en una escuela de idiomas en Berlitz. Entonces ya el hecho de que yo hablaba estos idiomas me ha permitido entonces tener mi primer trabajo, ¿no? Y luego, pues, cuando ya empecé a trabajar en publicidad, en una agencia local brasileña que se llamaba Grotera, que luego la compró, también fue un primer M&A que yo viví porque la compró un grupo internacional que fue TBWA. Eh, el hecho de que yo hablaba estos tres idiomas también me ayudó mucho, ¿no? En distintos proyectos que se me iban asignando. Eh, Eso siguió así en Avas. Yo entré en Avas en el 2001. Ahí estuve 12 años y desde el inicio también siempre he tenido esta oportunidad de trabajar en proyectos internacionales. Así, por ejemplo, fue como yo empecé a hablar español, que fue el cuarto idioma, ¿no? O sea, yo ahí estando en Avas, ofrecían clases de idiomas. Yo tenía una profesora chilena que me empezó a dar clases, pero más que eso, ya me metí en un proyecto, un primer proyecto internacional, en una coordinación que se hacía de una cuenta de Rekit, Benkiser, para 14 países de Latinoamérica. Entonces, no solo tenía las clases proporcionadas por la compañía, pero además tenía la oportunidad de usarlo en el día a día, ¿no? De hablar español todos los días y además con distintos acentos, ¿no? Y ahí fui conociendo ya los distintos acentos de Latinoamérica. También hablaba con gente de España, que es donde estaba gran parte del equipo, pero además parte del cliente estaba entre Estados Unidos e Inglaterra, entonces siempre tenía que ir haciendo un poco estas, ¿no? Traducciones, no solo de idiomas, pero también de culturas, que yo creo que eso es
el segundo punto importante, ¿no? No solo conocer a los idiomas, pero las diferencias culturales y de costumbres de cada región, de cada país, y el conocer y aprender, ¿no? Con estas diferencias también me ha ayudado luego, más adelante, mucho en los proyectos de emprendimiento, ¿no? En poder ayudar a gente de Europa, sobre todo, de países como Inglaterra, como España, como Alemania, como Italia, a hacer su cross-border, ¿no? Su trayectoria de expansión hacia Latinoamérica, hacia los países de Latinoamérica, Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, y ahí también ayudándoles a entender, ¿no? Muy bien las diferencias, cómo establecerse en estos nuevos mercados, qué cambios importantes en la forma de actuar, en la gestión, pero también en la contratación de personas, en la relación con clientes, con proveedores, eh, y también a los equipos de estos países a entender bien las diferencias de sus jefes, ¿no? O sea, de gente que estaba llegando y abriendo la operación y bueno, muchas veces nunca habían pisado, ¿no? Latinoamérica, no conocían absolutamente nada, entonces ahí también hacerles ver que pues tienen formas distintas de operar y de hablar, y de comunicarse y de pedir las cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha sido un poco la clave, ¿no? El origen de los idiomas que luego se traslada al conocimiento de Muy las bueno. culturas, ¿no? Oye, y en alguna de esas posiciones corporativas, ¿han sido especialmente valiosas para lo que has hecho hoy? Me refiero en cuanto a emprendimiento. O sea, ¿esas posiciones te han dado skills, te han dado información, te han dado visibilidad para que luego digas, ostras, qué bien me vino esto para todo lo que ha venido después de emprendimiento? No, totalmente. O sea, de hecho, yo soy muy agradecido a las oportunidades que tuve, sobre todo en Avas, los 12 años que ahí estuve, ¿no? En varios sentidos. Entonces, ahí, por ejemplo, antes me preguntabas de formación y de estudios, ¿no? Yo hice la carrera en Brasil en administración de empresas, pero luego en Avas me dieron la posibilidad de hacer como si fuera un Executive MBA, pero se llamaba General Management Program en el INSEAD, una de las principales escuelas de negocio Gran del escuela de mundo, que negocio. está en Francia. eh, el poder ir ahí, ¿no? Y estudiar y conocer a gente pues, de otros emprendimientos y de otras compañías de sectores totalmente distintos, pero a la vez ver que muchos de los problemas que tenían eran similares a los que yo vivía como gestor ya entonces de compañía, ¿no? Eh, pero también las personas. De hecho, mi primer movimiento de emprendimiento surgió cuando yo todavía estaba en Avas, ¿no? Y fue liderado por el que entonces era mi jefe, que es Gabriel Sáenz de Buruaga. Eh, Él era el CEO global, yo estaba director general en Brasil de Avas Digital. Entonces, en el 2011, 2 años antes de que yo me fuera de Avas, nos surgió una oportunidad de llevar a lo que entonces se llamaba ADTZ, que luego cambió de nombre a AdGlow y más adelante hicimos el rebranding, ¿no? En Brasil, en Estados Unidos para Ampliva, pero surgió ahí la primera oportunidad, ¿no? De abrir una operación. Eh, yo no actuaba porque estaba en Avas, pero yo era socio y abrimos una operación con un ejecutivo pues, local que nosotros conocíamos, mi socio y yo, ahí en Brasil. Por supuesto, Abbas, no solo Gaby, pero toda la gente, o sea, la gente global sabía de este emprendimiento, lo aprobó, ¿no? Pero digamos que fue mi primera experiencia emprendedora y surgió a través de Abbas y dentro de, Claro, ¿no? Digamos, con la con esa ayuda experiencia. del que era mi jefe. Y luego, bueno, todo lo demás también, ¿no? O sea, cuando ya salgo de Abbas, que fue en el 2013, eh, bueno, todo lo que hice, ¿no? Fue mucho con el conocimiento, con la experiencia, pero también con el network que yo, ¿no? Con la red de contactos de personas que yo conocí estando en Navas. Entonces, por ejemplo, cuando abrimos SmartClip, quien, quien me dio esta oportunidad, SmartClip en Brasil, fueron
los fundadores de SmartClip en España, Ángel Nebot, Ángel Pascual, que es gente que yo conocí estando en Havas, cuando estaba en Madrid, ¿no? Entonces yo les conocí siendo sus clientes y de ahí, pues cuando salgo de Havas, me ofrecen la oportunidad de abrir la operación en Brasil. Eh, y bueno, todo el conocimiento que yo fui acumulando durante estos 12 años en Havas, sea conocimientos más técnicos, ¿no? Pues de temas de medios, de temas de tecnología, de temas de programática, etcétera, pero también los conocimientos de industrias, las distintas industrias que yo tuve como clientes, ¿no? Tuve clientes en varios sectores, en el sector del motor, en retail, ¿no? Pues cosmética, pues lo típico de agencia, que al final terminas profundizándote mucho en el universo de tus clientes. Entonces eso también me ha ayudado mucho luego en esta gestión de los negocios que he ido abriendo, porque terminas dándole servicio a estos mismos clientes o a clientes de estos mismos sectores, ¿no? Hemos visto un poco qué te ayudaba, ¿no? En aquella época. Pero ¿qué crees que te faltaba cuando empezaste a emprender, viéndolo ahora hacia atrás? Eso es importante, ¿no? Porque ahí es un poco también lo que siempre suelo decirle a los emprendedores que están empezando, ¿no? Yo creo que eh, cuando vas a emprender, tienes que hacer una muy buena planificación financiera, personal, pero también de tu negocio, ¿no? Porque al final estás acostumbrado como ejecutivo a cobrar unos sueldos que te llegan siempre a finales de mes. No te preocupas tanto, ¿no? Cómo voy a llegar a finales de mes, cómo voy a pagar a los sueldos del equipo, a los compromisos financieros que una compañía tiene. Entonces, la gestión financiera y sobre todo la gestión de caja, yo diría, porque es verdad que cuando estás del lado de una gran compañía como Havas, sí tienes que preocuparte mucho por la cuenta de resultados, ¿no? Por ser rentable, etcétera, pero quizás te preocupas un poco menos por la caja, ¿no? Porque pues hay una estructura fuerte por detrás, no te preocupas mucho en quedarte sin dinero en el banco, ¿no? Para poder pagar a las personas, a los proveedores. Y cuando eres emprendedor, la gestión de la caja es quizás de las cosas más importantes. Y esto es algo que yo también tuve que aprender, ¿no? Eh, pero luego también hay un tema que es, un emprendedor tiene la vida mucho más sola, ¿no? Es decir, puedes tener socios con los que compartir un poco tus penas, ¿no? Tus temas ahí de día a día, pero, pero al final del día tú tienes que tomar decisiones y a veces tienes miedo de equivocarte, ¿no? Y cuando estás en una gran estructura corporativa, pues tienes muchas personas ahí a tu alrededor a quien les puedes preguntar o confirmar si vamos por buen camino, ¿no? Y compartir un poco decisiones. Y yo creo que también emprendiendo he tenido que aprender a tomar decisiones muchas veces sin toda la base de conocimiento, ¿no? O sin toda la experiencia anterior en este entorno, ¿no? de emprendimiento, equivocarse y bueno, y cuando te equivocas, nada, aprendes y sigues adelante y tratas de no repetir el error en la siguiente ocasión, ¿no? Pero yo creo que me faltaba un poco eso, ¿no? O sea, yo tenía la vida muy cómoda como ejecutivo y todo lo que no tienes como emprendedor es esta comodidad, ¿no? Es una situación incómoda en gran parte de los momentos, ¿no? Tienes que estar constantemente, equilibrando platillos, ¿no? Como se dice, es decir, celebras una victoria, una pequeña victoria en un dado momento, un cliente que ganas, un proyecto que puedes cerrar, o sea, un éxito que tienes, pero ya al día siguiente ya tienes otros retos, ¿no? Con los que afrontarte. Entonces, es una jornada eh, que por un lado es muy bonita, pero que bueno, que tiene sus retos, ¿no? Y teniendo esa genética alemana que tienes, ¿tenías un plan claro o tu agilidad fue lo que dirigía un poco esa etapa? Y si tenías un plan claro,
¿cómo es de importante detectar, pivotar, moverse hacia otros lados? Muy buena pregunta, Carlos. Yo creo que es siempre importante tener un plan en todo en la vida, ¿no? Eso es como yo lo veo. Ahora, igualmente es muy importante no aferrarte a este plan, es decir, es ser flexible y leer un poco, ¿no? Las señales que te llegan, ya sea del entorno, del mercado, pero también pues de tu negocio, de tu compañía, de las personas, de tus clientes, y cambiar y ajustar, ¿no? Cuando hace falta. Es decir, tener planes es muy importante porque es lo que te mueve, es lo que te hace seguir, ¿no? Adelante y tratar de, bueno, de tener un camino claro, ¿no? O sea, unas etapas que cumplir. Entonces, eso creo que es fundamental. Eh, pero es que el mundo es muy dinámico y cada vez más, y el mundo de la tecnología entonces mucho más todavía. Ahora cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la inteligencia artificial, a cada semana van cambiando las cosas, ¿no? Entonces es importante no volverse loco con todo, o sea, no querer cambiar todo el tiempo en función de cualquier cosa que pase, pero sí leer las señales y ser capaz de adaptarte cuando es necesario, ¿no? Entonces, yo creo que el emprendedor lo aprende de una manera u otra, ¿no? Rápidamente, que está en un entorno cambiante y que necesita adaptarse y tener planes es importante, pero bueno, siempre son planes que se pueden ajustar y se tienen que ajustar, ¿no? Claro. ¿Cometiste algún error que crees que además sea generalizado, que sirva para mucha gente, que, que hoy, en ese principio, que hoy no cometerías? Seguro, seguro, varios. Antes hablábamos un poco de la planificación financiera, ¿no? Yo, es verdad que cuando dejo Abas, tenía una situación económicamente estable, ¿no? Entonces yo, pues, ya me había comprado mi piso, no tenía que pagar alquiler, no tenía deudas, no tenía hijos, entonces mi mujer también trabajaba, tenía sus ingresos, pero yo estuve 2 años sin cobrar nada. Y un poco por elección al principio, ¿no? Yo pensé, mira, eh, yo sabía lo que no quería. Yo no quería volver a estar en una gran corporación, yendo a un despacho todos los días, trabajando de 9 a 6, 7, 8, 10, o sea, echando muchas horas. Yo quería tener movilidad, yo quería poder trabajar desde casa. De hecho, desde el 2013 yo trabajo desde casa, ¿no? Monté compañías enteras donde toda la gente, todas las personas de esta compañía hasta hoy trabajan desde casa, ¿no? O en remoto, digamos, donde sea, mucho antes de la pandemia. Eh, pero, pero la verdad es que aunque yo entonces no lo necesitaba, digamos, este sueldo, esta compensación financiera no era clave para mí desde el punto de vista de supervivencia, digamos, pero yo creo que es muy importante que dentro de tu planificación ya tengas alguna retribución financiera no demasiado tarde, ¿no? Es decir, 2 años yo creo que es demasiado. Entonces yo Demasiado. ya los siguientes proyectos, cuando los empecé, como por ejemplo Oliver o Blasting News, yo traté de negociar, ¿no? Desde el inicio, que bueno, que yo estaba emprendiendo, montando una nueva operación desde cero, eh, pero que bueno, que eso venía de una estructura que ya existía, entonces que hacía falta, ¿no? Alguna retribución financiera, una compensación financiera, también para motivarte, también para, bueno, para darte tranquilidad de desarrollar el proyecto sin tanta presión, ¿no? Desde inicio. Eh, entonces, yo pensaba, ¿no? O sea, yo estoy emprendiendo, aquí estoy poniendo mis horas y eso es lo que importa y ya vendrá, ¿no? La recompensa vendrá como vino, por suerte, ¿no? Pero es que es muy duro, ¿no? Estar 2 años. Y de hecho, justo cuando se cumplían 2 años, lo que empezó a pasar, un poco por casualidad en el momento, es que me empezaron a llegar muchas ofertas, ¿no? Para que yo volviera a ser ejecutivo. Y había una tentación, por un lado, decir, "Joder, volver a cobrar un sueldo, ¿no? Fijo y con bonus y con, bueno,
todas las, digamos, las comodidades, ¿no? De un puesto ejecutivo de alta dirección. Y ahí un momento duro, pero muy importante de Renunciar a eso, ¿no? reafirmarme como emprendedor y renunciar a eso, ¿no? Es decir, mira, no, yo sí creo que esto sigue adelante, ¿no? Y que tendremos todos los que estamos aquí metidos compensaciones, entonces no voy a aceptar esta, y bueno, y la verdad es que salió bien, pero podría haber salido mal. Oye, a nivel personal, en ese periodo, ¿descubriste cosas de ti que no habías visto hasta entonces? Sí, a ver, yo no sé si, por supuesto, tendrá alguna relación con el emprendimiento, pero también tiene que ver con los años, ¿no? O sea, que van pasando los años y uno va aprendiendo más de las cosas. Entonces, es verdad que durante, bueno, yo como característica, yo soy bastante ansioso y a veces pues reacciono mucho por el impulso, ¿no? Y eso no es bueno en los negocios, ¿no? La tranquilidad, el mantenerte tranquilo, es muy importante, ¿no? En los negocios. Entonces, eso es algo que he ido aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Entonces, a veces hay alguna situación, algún mail que recibes y que bueno, no, que te eh, genera reacciones impulsivas y yo lo que trato de hacer ya hace algún tiempo es entonces no contestar, olvidarme de eso durante un tiempo, ¿no? Pensarlo bien y luego, Bueno, pues cuando escribo alguna respuesta o leerla, ¿no? Varias veces antes de enviarla, detalles, ¿no? Como esto. Pero yo creo que el aprender de las situaciones, ¿no? Y tratar de aplicar estos aprendizajes es algo que con el tiempo todos deberíamos de, ¿no? Creo que de hacer. O sea, al final así es la vida, ¿no? Y ahora yo sí veo en muchas situaciones, o sea, yo he pasado por eso ya, yo ya lo he visto, ¿no? Entonces no me da el agobio, no me da la ansiedad que antes a lo mejor podría darme y que veo en gente más joven, ¿no? Normal, que no lo ha vivido todavía, que no ha tenido esta experiencia, que no saben cómo reaccionar y qué hacer. Entonces, yo creo que eso es algo bueno, ¿no? De los años, ¿no? Y de los aprendizajes que vas teniendo, el poder entender que, bueno, que cada situación se soluciona de una forma, y que hay solución para todo al final, ¿no? A veces es el tiempo que lo muy soluciona. interesante. Oye, claro, es que empezamos a hablar de una compañía, pero está después Blasting News, que lo has mencionado, Ampliva, Oliver, Pipeline Capital. Eh, ¿Hay momentos en toda esa trayectoria, hay momentos clave que destacarías? Pues mira, este y este han sido Mm. dos momentos en mi trayectoria muy relevantes y alguna conclusión que a los que nos están viendo les pueda servir, ¿no? Vale. Sí, a ver, por ejemplo, cuando montamos Oliver, ¿no? Fue en junio del 2017. Oliver es una compañía de origen inglesa, está especializada en montar agencias in-house, o sea, agencias dentro de los clientes. Tenía como principal cuenta global Unilever y fue la cuenta con la que arrancamos la operación en Brasil. Yo entonces tomé la decisión de, durante por lo menos 6 meses, no salir a hacer, no prospectar nuevos clientes, ¿no? De centrarme 100% en la muy buena gestión de Unilever, por algunas razones. Unilever entonces era el principal anunciante de Brasil, eran 30 las marcas que nosotros teníamos en portfolio de Unilever, o sea, marcas muy distintas, de cuidados personales, hasta cuidados del hogar, hasta, bueno, cosas de Helados. belleza, ¿no? Helados también, que a ti te gustan tanto. Entonces, yo he tomado esta decisión, digo, tenemos que crear nuestras credenciales, ¿no? La imagen, nadie conocía a Oliver en Brasil. Y nada mejor que darse a conocer a través del trabajo que haces para marcas tan importantes como las marcas de Unilever. Entonces, estuvimos 6 meses trabajando, poniendo toda la energía, todo el esfuerzo, la dedicación, el tiempo de cada uno de los que estábamos en este proyecto en construir casos, ¿no? Emblemáticos, importantes, relevantes, ¿no? Aquí mucho más que los premios, estábamos
de verdad construyendo cosas reales, con resultados, ¿no? Y que se pudiesen luego, pues, presentar, ¿no? Y también teníamos el compromiso con Unilever. De hecho, fue un socio muy importante nuestro desde el inicio en la operación, ya con Oliver en todas partes del mundo. Por ejemplo, nos ayudaban a financiar, o sea, nos pagaban por adelantado cuando arrancábamos una operación nueva, ¿no? Abrimos para Unilever 42 mercados. Entonces, en Brasil, que era el segundo mercado después de Estados Unidos para Unilever, por supuesto también, ¿no? Pero además nos permitían que sus casos luego los presentáramos, ¿no? También a otros clientes, etc. Entonces, después de 6 meses habíamos construido varios casos importantes y ahí empezamos un movimiento de salida a mercado, de hablar con otros clientes. Yo me acuerdo perfectamente cuando llevamos al que era el CMO del que fue luego nuestro cuarto cliente, que hasta el día de hoy sigue siendo y es el principal cliente, que es un banco, ¿no? Una de las principales bancas privadas ahí de Brasil, Itaú. Y llevé al CMO para que hablara con nuestros Unilever. clientes de Unilever, ¿no? Qué Ahí, bueno. en Unilever. Les enseñamos la operación, ellos hablaron entre ellos y yo escuchando, ¿no? Al lado, pero entonces eran otros contando sobre el trabajo que tenían con nosotros, ¿no? Y los casos, y él preguntaba, pero, ¿y el problema? ¿Cómo lo hacías con las otras agencias y los equipos de marketing? ¿Cómo? Y ella le iba contestando, ¿no? Entonces, esto fue un momento clave. De ahí, digamos, arrancamos y hoy, pues, Oliver es una operación que está, Oliver Latam, ¿no? Que es la que yo ayudé a montar, está en 3 países, en Brasil, México y Argentina. Somos 800 personas, tenemos 30 clientes y todas marcas muy, muy importantes. Una operación con gran éxito, ¿no? Que ahora es más éxito de los demás, porque yo ya llevo ya bastante, pues, alejado de la operación, pero este inicio fue muy importante, ¿no? Entonces, a veces tomar estas decisiones porque uno piensa, bueno, te han dado la oportunidad de trabajar con Unilever, bueno, ahora trata de buscar, ¿no? Luego tus cuentas, las que tú traes, no te apoyes solo en lo que está. Y la verdad es que ahora si lo miramos, pues el 90% de las cuentas que tiene Unilever en Brasil son cuentas que ganamos localmente, no son cuentas globales, pero arrancamos con una, supimos, ¿no? En este momento, no tener prisa, ¿no? Y establecernos bien. Y yo creo que es el tiempo, es establecerse y es el tema que ahí sí se traslada mucho a otros negocios, que es tus credenciales, ¿no? ¿Qué es lo que tienes para contar al mercado sobre las cosas que haces bien, ¿no? Sobre cuando eres capaz de generar buenos resultados para tus clientes. Yo creo que eso es clave para cualquier compañía, en cualquier sector, ¿no? O sea, tener esta cosa real, concreta. No es vender humo, no es todo lo contrario de vender humo, es vender resultados reales y concretos para clientes de verdad. Cuando esto lo hayas Oye, conseguido, pues es mucho más fácil luego, ¿no? Poder crecer, ampliar y hablar con otros potenciales clientes. el emprendedor no deja de ser una persona muy sometida al mercado, muy sometida a su entorno, muy sometida, yo creo que como cualquier persona, probablemente a sus valores. Tú eres una persona, me consta, de valores y principios férreos. Eh, Ujú. ¿Cómo, cómo llevas el aislarte para poder tomar las decisiones, para poder tener el foco de ese equilibrio, ¿no? Entre lo que debo hacer o lo que necesita el negocio que haga y lo que yo creo desde el punto de vista de principios? Porque hay veces que se producen esos choques. Un emprendedor, conforme a tu experiencia, ¿dónde debe agarrarse o de dónde debe tirar? Yo creo que los valores siempre vienen primero, ¿eh? O sea, luego hay decisiones en el día a día que tienes que tomar, pero no deberían confrontarse con los valores. Yo creo que si uno sigue sus valores, sean los que sean, siempre va a andar por buen camino, ¿no? Eso es como yo lo veo. Eh, Luego, por supuesto, pues vas aprendiendo, ¿no? Trucos y formas quizás de salir de situaciones o de, bueno, de contar, ¿no? Las cosas de una forma que te ayudan en los negocios, ¿no? Pero para mí los valores son lo primero y los valores no son valores de trabajo, son valores, pues, de vida, ¿no? Personales. Entonces, yo, por ejemplo,
Y aquí hay ejemplos claros, ¿no? Que me han luego ayudado en esta fase de emprendimiento. O sea, yo siempre he tratado de, pues, hablar con todo el mundo, no cerrar las puertas a nadie, ¿sabes? Escuchar. Cuando estaba en una posición de ejecutivo en Havas, ¿no? Que venían proveedores o gente, lo que sea, ¿no? Contarme sus cosas. Y a lo mejor muchas de ellas, pues, no me servían o no me interesaban, o yo estaba, pues, con otros temas más importantes, pero yo no dejaba, ¿no? De hablar con la gente, de abrirle las puertas. Y eso me ha ayudado mucho a construir esta red, ¿no? De personas de confianza y de, pues eso, de respeto, ¿no? Unos por los otros. Y luego, pues eh, eso luego me ha servido mucho, ¿no? En las relaciones ya como emprendedor, ¿no? Ahí muchas veces necesitando a esta gente, a estas personas que ya estaban en otras posiciones y que, bueno, que podrían ayudarme con negocios, y así ha sido. O sea, yo he tenido, pues, de clientes en mis negocios a varios ex clientes de Havas, a varios ex colegas de Havas, a varios ex proveedores, ¿no? Eh, Eso es fundamental, o sea, poder tirar, ¿no? De tus relaciones cuando empiezas un nuevo negocio, pero no porque eres muy amigo de esta persona y le conoces desde pequeño, no, es porque siempre les has tratado bien, respetado, ¿no? Has sido sincero, ¿no? Digamos, abierto, ¿no? Yo creo que ¿Y eso cómo, es, eso es uno, parte, ¿no? De los valores que yo trato de respetar y, siempre. y cómo es importante el alineamiento de esos valores con tus socios? ¿Qué buscas en tus socios en general? ¿Ese es un factor que para ti pesa? Mucho, mucho. Esa es muy buena pregunta también, Carlos. O sea, yo creo que no tienes que ser el mejor amigo de tus socios. O sea, no tienes que, puedes serlo, pero no hace falta seáis los mejores amigos y que siempre os veáis y que las familias no sean, no, o sea, eso no es lo más importante. Puede ayudar, pero no es lo más importante. Ahora sí, que tengáis los mismos valores, ¿no? La misma visión de mundo, es decir, eso yo creo que es importante. Y aquí no se trata de decir que, bueno, que una forma es correcta y la otra no. Es que son características distintas, ¿no? Hay gente que yo que sé, que es más agresiva, ¿no? Es más en los negocios y que trata de ser más tirada hacia adelante y tal. Hay gente que es más, pues, que respeta los tiempos, ¿no? De las cosas y los valores son muy importantes. Bueno, son formas distintas de ser y también de emprender. Pero si tú y tus socios tenéis características muy distintas, ¿no? Casi que antagónicas, pues es complicado. Yo ahí he visto casos, ¿no? De compañías con las que trabajamos y que, pues, que los, incluso cuando el negocio va bien, pero si hay choques culturales o divisiones o de valores de los socios, pues no termina bien, ¿no? O sea, en algún momento se rompe Ya, claro. este ciclo, ¿no? Oye, ¿de qué te sientes más orgulloso en toda la trayectoria? Sé que esta pregunta probablemente sea la más Ujú, difícil y tendré bastante dificultad en que me la ujú. respondas, pero hay algo de que dices, joder, pues esto y esto estuvo muy bien, ¿no? Eh, No es difícil, Carlos, y te lo digo porque a mí, o sea, uno de los trabajos que siempre me ha gustado mucho es lidiar con la gente, ¿no? Y ayudar gente a formarse y a tener oportunidades. Y ahí también he tenido la suerte, el privilegio de estar en posiciones donde he podido darle mucha oportunidad a mucha gente, ¿no? O sea, desde en el caso de Havas, que yo estaba en un país como Brasil, tan desigual socialmente, con tanta gente que viene pues desde abajo, y ahí muchos han empezado pues de orígenes muy humildes y con poco conocimiento y experiencia y formación, y les hemos dado oportunidad, ¿no? De crecer, desarrollarse, formarse como profesionales en el sector, y ahí les veo, ¿no? Trabajando, emprendiendo, muchos de ellos, haciendo muchas cosas, pero luego eso ha ido también evolucionando con los emprendimientos. Entonces, mucha gente que hoy sigue trabajando conmigo o que ha trabajado conmigo en las compañías que yo monté, venía, ¿no? De Havas, o venía de, pues, relaciones que establecí con Havas, y eran ejecutivos como yo entonces, y se hicieron emprendedores, ¿no? O sea, socios conmigo, ejecutivos en el negocio, porque eso es un poco el modelo que yo he tenido, ¿no? Yo he tenido un modelo siempre
de emprender con distintas compañías donde yo no era el ejecutivo principal, en ningún caso fui el ejecutivo principal de estas compañías, siempre Bastante tenía detalle. a una persona, ¿no? Que estaba ahí como socia y ejecutiva, ¿no? Y yo creo que es la dedicación del que lidera el proyecto al proyecto es fundamental, ¿no? Fundamental. Entonces, yo no podía ser esta persona porque yo no estaba dedicado a una única compañía. Entonces, estas personas vinieron conmigo, muchas de ellas de Havas, y se han ido desarrollando como emprendedores, como gestores de compañías, de negocios y de personas. Entonces, verlas evolucionar, verlas crecer y a las que antes también estaban en otras funciones en Havas y ahora siguen, no conmigo, pero en otros caminos, esto es lo que me da más orgullo, eso es lo que me da Bueno, pues satisfacción, felicidad, yo te lo digo porque bueno, porque ahí veo que yo sí he tenido, ¿no? Una relación, yo he ayudado, o sea, la persona ha seguido su camino, por supuesto, son sus méritos, pero quizás esta ayuda que yo también tuve de otras personas, yo he podido darles a estas personas y esto sí me llena de orgullo. no, no sorprende la respuesta porque, como decía antes, eres un hombre de valores férreos. Oye, vamos a hablar un poquito del M&A ahora mismo, de las operaciones que has hecho ya en el momento de venta. ¿Cuál ha sido lo más complejo dentro de tus experiencias? O sea, ¿ha habido cosas que dices, ostras, qué suerte o qué bien lo hicimos para conseguir remontar esto en todo el proceso ya específicamente de M&A? Sí. No, a ver, el M&A, como decía al principio, ha entrado muy pronto en mi vida profesional, ¿no? Porque yo estando como ejecutivo, yo viví, ¿no? Ventas, integraciones de compañías, también en Havas, un momento muy importante cuando el grupo, y nosotros lo lideramos como ejecutivos principales ahí de la operación, hicimos la adquisición de una compañía, de una agencia local muy grande, bueno, relevante entonces, pero que la hicimos muy grande después. eh, yo viví todo el periodo, ¿no? De negociación, de adquisición, de integración, súper complicado, ¿no? El momento de integración quizás el más Muy clave. clave, ¿no? Luego, el periodo de earnout, donde los ejecutivos, los socios, o sea, ellos, nosotros compramos el 70% de los fundadores, ellos se quedaron durante 4 años con el 30% y luego se fueron. Y luego yo asumí como director general en lugar del que fue el fundador. O sea, la agencia llevaba su nombre, su letra, Z más de Cecito, ¿no? Entonces, la gente luego pensaba que era por el Zimmerman, pero no, fue por el fundador de la agencia, ¿no? Entonces, muy complicado porque había gente que llevaba 30 años trabajando con él y yo tuve que asumir su posición, su rol. Entonces, yo viví el M&A así, pero luego emprendiendo también, ¿no? Entonces, de hecho, el M&A no es solo la compra o la venta de compañías, hay muchos, digamos, eventos distintos de M&A. Cuando haces una ronda, cuando haces una captación, eso es un evento de M&A. Yo lo hice, ¿no? Junto con mis socios entonces de ADTZ, cuando nos entró un fondo, fue cuando también nos permitió hacer una primera adquisición con este dinero que habíamos captado, que fue la adquisición de Glow, una compañía que estaba en Inglaterra, y ahí fusionamos las marcas ABTZ y Glow se convirtió en AdGlow. Hicimos la expansión, ¿no? A distintos mercados, llegamos a estar en 16 mercados. Y luego más adelante hicimos una separación, una escisión también de compañías. Nos quedamos 2 socios brasileños con 2 operaciones, con Brasil y Estados Unidos, y los demás socios españoles con las otras operaciones. Ahí hicimos el rebranding, ¿no? A Ampliva. Entonces ahí fueron con una misma compañía varios eventos, ¿no? De M&A. La ronda, la adquisición, luego la escisión y luego bueno, todo ese rebranding. Eh, pero también con SmartClip, ¿no? O sea, con SmartClip nosotros veníamos, o sea, era una operación que era alemana, que la expansión a LATAM la hicieron los españoles. Había entonces socios americanos y alemanes. Luego fuimos viviendo varios eventos de cambios de control de SmartClip. Eh, Al final terminamos en manos o sea, hicimos, ¿no? la venta a 3 Media, pero incluso yo viví todo el periodo, o sea,
de venta en el 2017 hasta el earnout, final del earnout en 2021. Y luego ellos, A3 Media, vendieron otra vez las operaciones de SmartClip LATAM, no la de España, a Show Heroes. Yo también viví esta venta y seguí en la operación, ¿no? Entonces, con una misma compañía también varios eventos de M&A. Y yo creo que cada uno de los eventos de M&A te traen aprendizajes, ¿no? Y aprendes un poco del anterior, ¿no? Entonces, errores que cometí en alguna negociación, en algún proceso, ¿no? Algo que dejé pasar, que ya no lo dejé pasar en la siguiente, ¿no? Entonces, Ya, ahí tengo algunas cosas que yo creo que son importantes, ¿no? El asesoramiento, por supuesto, ¿no? De eso quería ver. compañías especialistas, muy importante, pero no solo el asesor, eh, como es el caso de Pipeline, pero también buenos abogados, ¿no? Que te ayudan a pues, tener todos los, digamos, las cláusulas importantes ahí fijadas, ¿no? En fin, estar bien preparado y bien asesorado en todos los campos, ¿no? Eso es muy importante en el M&A, ¿no? Me has resuelto la pregunta que venía ahora después, ya estamos en la parte final de nuestra conversación. Ha quedado claro la importancia de un asesoramiento en M&A de una compañía pues, como pueda ser Pipeline Capital, que desde luego que en esos momentos de problemáticas pues yo creo que te llevan en la dirección correcta, ¿no? Me gustaría que hablases un pelín del emprendimiento en Europa. ¿Cómo ves, ya casi como va a ser penúltima pregunta, cómo ves a Europa frente a sudeste asiático, frente a Estados Unidos? Es un privilegio tenerte a ti con la visión global que tienes y además, como has dicho antes, eres un hombre que te gusta viajar para entender los momentos de las diferentes geografías. ¿Nos podrías dar un poco esa visión de Europa donde está ahora mismo? Sí, perfecto. A ver, yo creo que hay varios puntos importantes y también de privilegios de estar en Europa, ¿no? Entonces, lo primero es que es un mercado común, ¿no? Es decir, teniendo una compañía en España, por ejemplo, puedes tranquilamente vender y facturar a cualquier otro país de la Comunidad Europea. Muchas veces no nos damos cuenta de este privilegio, ¿no? O sea, los que se dan cuenta son los que vienen de fuera. Entonces, una compañía mexicana o brasileña o norteamericana, cuando quiere operar en Europa, puede establecerse en un único país y desde este país darle servicio a todos los demás países de Europa, ¿no? Eh, y esto, muchas veces, estando en Europa, no nos damos cuenta. Es verdad que hay cada vez más compañías españolas que tienen ya clientes en otros países de Europa y que han percibido, ¿no? esta posibilidad, esta oportunidad de hacerlo, pero creo que todavía son pocas, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad de mirar al mercado europeo como tu mercado. Estás en Europa, ¿no? Siendo portugués, español, francés, alemán o lo que sea. Inglés ya no tanto con el Brexit, pero los demás sí. Luego hay muchas ayudas aquí, ¿no? Es un entorno de emprendimiento que a lo largo de los años se ha ido pues también sofisticando y todos los agentes importantes ahora están. O sea, aquí tienes pues a los inversores, Ángel, tienes a las incubadoras, tienes a las aceleradoras, tienes a los fondos de venture capital, tienes a los private equities. Luego tienes a distintos foros, ¿no? de ayuda. Luego tienes las ayudas de gobierno, de instituciones, incluso europeas, ¿no? O sea, hay mucho soporte y mucha ayuda, ya sea financiera, pero también pues, de conocimiento, de red, de contactos, que no es algo que tienes, por ejemplo, en regiones como Latinoamérica. Es verdad que cuando comparamos a Europa desde el punto de vista de negocios y de evolución tecnológica y digamos, también de emprendimiento a Estados Unidos o a China, ¿no? Pues es verdad que nos quedamos un poco atrás, ¿no? O sea que hay más dinero ahí, hay más emprendedores y más soporte al emprendimiento, hay más cultura de emprender
en estos mercados y la velocidad ahora mismo es increíble, ¿no? Con el tema de la robótica, la inteligencia artificial, digamos que hay ahora mismo en estos dos grandes polos, ¿no? Estados Unidos sobre todo y China, ¿no? Estos dos, pues una diferencia importante, pero vamos, que en Europa hay mucha oportunidad de también aprender de estos mercados, de también traer negocios de estos mercados o de expandir negocios hacia estos mercados, ¿no? Y el M&A es una herramienta eh, eh, de mucho valor para eso, porque a veces es un atajo, ¿no? O sea, haciendo una pequeña adquisición, una fusión, es una forma más rápida y muchas veces en el mediano o largo plazo más barata de hacer una expansión, ¿no? O sea, uno piensa, no, yo voy ahí con pocos recursos y ya me busco la vida y voy creciendo poco a poco. Bueno, esto vale en algunos Típico casos. pensamiento de español en Latinoamérica. Bueno, no solo de los españoles, de mucha gente, pero eso pasa, ¿no? Y a veces hay suerte y funciona bien, pero es verdad que muchas veces no, o tardas mucho y ahí pierdes en este entorno tan cambiante como hablamos, ¿no? Al principio, a veces tardar 2, 3 años en establecerse bien, pues ya has perdido la carrera, ¿no? Entonces, eh, la adquisición es muchas veces una herramienta de acelerar, ¿no? De llegar ahí y de tener ya una operación montada con gente que conoce el mercado, con gente que tiene relaciones en este mercado, y tú con tus conocimientos, con tu tecnología, con tus capacidades, con tu dinero, puedes ampliarlo, ¿no? Puedes ponerle capas adicionales de crecimiento a esta operación. Entonces, yo creo que eh, tendríamos que mirar al M&A no solo como este evento final, ¿no? Digamos, el endgame. Yo emprendo y luego vendo y me retiro. No es Una así. herramienta de El crecimiento. M&A es una herramienta muy valiosa de crecimiento, de apoyo al crecimiento, ¿no? De hecho, muchas compañías en el mundo ya separan lo que llaman de crecimiento orgánico y de crecimiento inorgánico, ¿no? Orgánico. Yo puedo nombrar, por ejemplo, a Globant, que para mí es una referencia, una compañía de tecnología de origen argentina, pero que está en todo el mundo, que, bueno, que se han expandido hacia distintas industrias. Ahora ha entrado en la industria de la publicidad, recientemente haciendo una adquisición de una de las principales agencias independientes, la que ganó el año pasado Agencia del Año en Cannes, ¿no? Que es Good. Claro. Bueno, ellos desde que empezaron ya miraron, ¿no? Siendo de un mercado como Argentina, que es un mercado pequeño, ya miraron hacia afuera, ¿no? Y hacia la expansión. Y todos los años hacen adquisiciones, no es lo contable, es abierto, es una estrategia conocida, ¿no? Hacen 4 o 5 adquisiciones todos los años que se suma al crecimiento que no han parado de tener, o sea, crecen orgánicamente a través de sus clientes, de sus equipos comerciales, crecen, pero el M&A les suma una capa Claro. más de crecimiento, ¿no? Y también les da quizás complementariedades de conocimientos, de mercados, ¿no? De carteras de clientes, etcétera. Entonces, es una herramienta de negocio, es una herramienta de crecimiento y yo creo que un poco mi deseo, ¿no? Como ahora también socio y gestor en Pipeline Capital, es hacerles ver, ¿no? A nuestros clientes, a las compañías con las que hablamos, que el M&A es esto, ¿no? Es esta herramienta tan potente Absolutamente. de negocio. Muy bien apuntado. Oye, nos hemos pasado 4 minutos del compromiso de tiempo que te pedí que te robaría, pero iba a hacer la última pregunta, pero voy a hacer la penúltima. Ambas son muy concretas. Hemos mencionado antes que tú eres un hombre que te gusta aprender, que vas a determinados sitios a lo largo del año, probablemente al no tener también esa información que las corporaciones suelen dar a sus directivos, tú la buscas, ¿no? Y yo creo que en España en eso somos poco inquietos y cuando uno va a esos foros, porque también es mi caso, pienso como tú, no encuentra españoles, ¿no? ¿Nos podrías decir los 2, 3 sitios que un español, un emprendedor o incluso un ejecutivo debería ir todos los años para entender qué es lo que va a venir? Sí, tú y yo hemos hablado mucho de eso y la verdad es que también he ido cambiando un poco, ¿no? Pero yo llevo 10 años yendo a Austin, en Texas, al South by Southwest. Es un evento para mí, pues, muy potente en varios sentidos. Es un local donde, pues, hay muchos paneles y sesiones a la vez, entonces hay mucha profundidad. Tú puedes escoger
¿no? Los tracks, los temas que a ti te interesan, y no son sesiones cortas, son sesiones de 1 hora, siempre con la posibilidad de interactuar con los ponentes, ya sea en salas pequeñas a través del micrófono, ya sea en salas grandes a través de aplicaciones, pero que te permiten hacer preguntas y escuchar las respuestas de los ponentes. Luego también hay tiempo entre una sesión y otra, siempre media hora, ¿no? Para que puedas moverte de un local a otro, pero que también puedas, ¿no? Tratar de pensar un poco en lo que has visto, ¿no? Y Claro, todo ese interiorizarlo. conocimiento, ¿no? Claro. Luego hay, pues aquí en Europa, varios, ¿no? O sea, tú vas mucho a la Advertising Age, ahora también está el South by Southwest en Inglaterra, está la OMR en Hamburgo, está la de México en Colonia, eh, Bueno, pero luego yo, el año que viene, me iré a China, ¿no? Por lo que estábamos hablando un poco. Yo estuve ahí hace 10 años y tengo conocidos, personas que están ahí, que trabajan en el sector de innovación y tecnología. Yo creo que hay que ir a China, ¿no? Hay que conocer de cerca a lo que se está haciendo ahí, a todas las innovaciones. Muchas veces veo hablar de innovaciones tecnológicas en estos eventos en Estados Unidos, en Alemania, y son cosas que ya están implementadas en China desde hace 2 años, ¿no? Entonces yo creo que no ir a China, o sea, si trabajas con tecnología, si trabajas con innovación, con inteligencia artificial, con robótica, con lo que sea, y no vas a China, bueno, estás perdiendo una parte muy importante de lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? Quizás lo más importante. Entonces, yo creo que es algo que no todo el mundo se puede permitir, pero que si hay una posibilidad, yo sí creo que es importante, ¿no? para no irnos muchísimo más de tiempo, te voy a pedir 3 nombres de 3 emprendedores que admiras especialmente. Quiero Bueno, yo seguirles. podría, claro. No, yo voy a darte tres, podría darte muchos más, ¿no? Pero distintos, ¿eh? Voy a ponerlos aquí. O sea, para mí, yo antes he nombrado a Gabriel Sáenz de Buruaga, que fue mi Maestro. jefe 2 veces en Havas, ¿no? Porque fue director general en España cuando yo era, pues, director de cuentas, y luego fue CEO global cuando yo era director general en Brasil. Pero luego fue que me dio la primera oportunidad de emprender, ¿no? Con ADTZ, fue el que hizo un poco el puente entre los fundadores y nosotros ahí. Luego, pues yo le he visto, ¿no? Como amigo, emprender en varias compañías. Él me contó cuando iba a abrir su primera compañía antes de abrirla, ¿no? Entonces, eh, desde el principio vi cómo pensaba y cómo actuaba, y siempre, pues yo lo he hecho con mucha admiración, ¿no? Y luego también he tenido la oportunidad de tenerle como socio en una inversión que hicimos juntos. Entonces, es para mí claramente una referencia, ¿no? Absolutamente. Espero Luego, poder algún luego día tenerle aquí. ya, yo también. Luego está, para mí, pues el fundador de Oliver, Simon Martin, que tú lo conociste también, Buena suerte. por varias razones. O sea, una persona que fue un emprendedor solo, que es algo muy difícil, ¿no? Montó su agencia Oliver solo, sin tener socios. Luego, con el tiempo, fue sumando socios que eran sus ejecutivos. Les dio participación a sus ejecutivos principales, pero vamos, que empezó solo, ¿no? Y empezó de la nada, sin clientes, sin nada, ¿no? Y montó, para mí, una de las principales compañías de comunicación del mundo. La vendió muy bien, no tuvo éxito en la salida, vendió a The Brand Tech Group, ¿no? Que es pues un unicornio, uno de los principales grupos a día de hoy también de comunicación. Pues entonces, pues yo tuve el privilegio de estar muy cerca de Simon cuando montamos la operación, y luego Gran suerte. le seguí también muy, muy de cerca, ¿no? Y ya para terminar, una persona que yo conocí en el South by Southwest, ¿no? Que no conocí personalmente, pero que vi su charla y que me impresionó, y tú lo vas a entender perfectamente, que es una mujer que se llama Arlan Hamilton. Eh, esta mujer, hace 6 años, fue por primera vez al South by Southwest en su coche, durmiendo en un parking con su madre, y trató de buscar, ¿no? Fondos, dinero, para montar lo que era su negocio. Su negocio era
un fondo de inversión para ayudar a compañías. Ella es una mujer negra. Quería ayudar a emprendedores negros que en Estados Unidos, como en gran parte del mundo, tienen menos oportunidades, ¿no? De acceso a capital, de acceso a conocimiento, de acceso a, pues, ayuda para montar sus propios negocios. Y el emprendimiento, es verdad que para esta gente muchas veces es la única opción que les queda. No consiguen trabajos y entonces el emprender es el camino de poder, ¿no? Tener un trabajo, ¿no? Entonces, después de 6 años, estaba ahí presentando en el South by Southwest, montó un fondo de $30 millones, ayudó a 200 compañías, todas compañías de emprendedores o emprendedoras, muchas mujeres, pero negros, ¿no? Y ahora estaba ya en la segunda vuelta, donde dejaba de ser la principal ejecutiva del fondo, pasaba el bastón a otras 2 mujeres que han ido creciendo con ella y estaba montando un fondo todavía mucho más grande, ¿no? Entonces, para mí fue una historia de inspiración, de superación, pero también, pues Tres eso, grandes ejemplos. de ayuda, ¿no? De emprender con su negocio, pero de a la vez ayudar a otros emprendedores, otros negocios, ¿no? Yo creo que el emprendimiento en gran parte es eso, o sea, ya sea gente que trabaja contigo, ¿no? Y que si tú vas creciendo, ellos tienen oportunidades de crecer, o gente que formas como emprendedores y que luego van a emprender en sus negocios. O Interesante. sea, el poder, ¿no? Para mí, el emprendimiento es también una forma de hacer mover la economía, de generar, ¿no? Riquezas para los países, ¿no? Para oportunidades para la gente. Es una herramienta económica importante para países, para regiones, ¿no? Entonces, yo creo que este es el ejemplo perfecto de cómo hacerlo, ¿no? Oye, André, pues voy a hacer una recapitulación. Tú que eres un hombre futbolero, Ujú, seguidor del Sao Paulo, ujú, te voy a decir 11 palabras que has dicho que yo creo que definen bastante, te definen a ti y definen lo que piensas del emprendimiento, ¿no? Has hablado de suerte, de lo que yo no estoy en absoluto de acuerdo, de que tú has tenido ujú. mucha suerte. Creo que después de todo lo que hemos escuchado, no dudo de que haya habido suerte, pero desde luego que no es el factor principal. Has hablado de idioma. Y yo esto me lo quedo porque creo que las generaciones que tenemos detrás deberían todas aprender de ello y en mi caso, para mí es un check con el caso de mis hijas. Networking. Has hablado de la importancia del networking. Has hablado de la importancia del entendimiento de la industria, ¿vale? Del mercado en el que te mueves. Me ha parecido muy importante. Has hablado de calma y paciencia, de aprender a controlar esas emociones y el entender los momentos. Has hablado de foco, de la importancia del foco en el emprendimiento, de que alguien se dedique y lidere. Has hablado de resultados, de tener esa orientación hacia el negocio estructuralmente. Has hablado mucho de escuchar, escuchar. Entonces, estando donde estás, bueno, pues hablar permanentemente de escuchar me ha parecido muy interesante. Me ha interesado también mucho cómo has hablado del acompañamiento, ¿no? De la importancia de ir con gente que te ayuda. Hablábamos de Pipeline Capital, de tener en el M&A ayuda. Has hablado de aprender, que bueno, pues que a tu edad, con tu recorrido, tu trayectoria y tus éxitos y tus fracasos de los que también has aprendido, que permanentemente hables de aprender, me parece también muy a destacar el resumen. Y lo has dicho al final, y me ha sorprendido que no lo hayas dicho mucho antes, porque conozco bastante bien cómo te mueves en cuanto a valores, el devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado, ¿no? O sea, cómo los emprendedores, cuando tenemos éxito o cuando estamos camino del éxito, que ese éxito redunde en la sociedad. Entonces, bueno, pues aquí están los 11 jugadores de tu Ujú, equipo de fútbol que has mencionado, ujú. por lo menos desde mi punto de vista. Me Muchísimas gusta. gracias Gracias a ti, Carlos. nos hemos pasado bastante, pero me ha parecido extraordinariamente interesante. Creo que espero que esta información, estos insights, ayuden a muchos emprendedores. Para mí inaugurar esto contigo ha sido un honor y para Pipeline, tanto que hayas hecho este video podcast como tenerte liderando la operación en Europa, pues para nosotros es un privilegio, ¿no? Con lo cual, gracias y hasta la próxima, este M&A Wave by Pipeline Capital. Que será todo un éxito. Muchas gracias, Carlos.